Al día siguiente de mudarme a la casa de mi madre, ella cae al piso mientras lava los platos. Se desploma lentamente como si hubiera viento. Poco después empieza a sentir un hormigueo en las piernas. Andar sin ellas es el inicio de mi decadencia, dice tocándose las rodillas. Los médicos les diagnostican Parkinson. No tiembla tanto, aunque sus articulaciones se vuelven rígidas. Puede dar pasos hacia adelante, pero no caminar hacia atrás. Escribo porque no puedo tejer piernas más fuertes para mi madre. Escribo porque yo sí puedo caminar hacia atrás por ella. Narrar es alargar la lengua, elongar el presente para que se toque con la leyenda. Narrar es también tirar del hilo y deshacer un tejido. Eso está ya hacia el final de la novela Luciérnaga, novela ganadora del premio Lumen en el 2024, escrita por una escritora de origen bielorruso. De hecho, ese es el incipio de la novela y que hace muchos años vive en Argentina, entonces yo la puse en mi selección del año en la sección de escritoras latinoamericanas cuyos libros me habían conmovido más durante este año, y estamos al otro lado de nuestro Zoom desde Buenos Aires, entiendo, con Natalia Litvinova. Natalia, ¿cómo estás? Qué gustazo poder hablar contigo. Buenos días, qué gusto. ¿Cómo estás vos? Yo estoy muy bien, muy contenta de poder hablar contigo. Con Natalia hemos tenido ahí algunos intercambios por Instagram porque yo he sido muy entusiasta de esta novela y por supuesto no soy la única. Ganó el premio Lumen y acá en la novela también aparecen, ¿cierto?, los comentarios del jurado respecto a este trabajo. Ahora, Natalia, este es un libro muy personal que estaría, ¿cierto?, desde la categoría de la autoficción, pero es un libro que a mí me encantó también porque trabaja el fantástico. De alguna manera, la mitad del libro tiene un espacio onírico donde tú viajas, ¿cierto?, al pantano a conversar con tu abuela para tratar de entender esta línea materna y su historia. Cuéntanos respecto a este ejercicio y a este párrafo que yo leía, de narrar para ir tirar el hilo, ¿no? Y para al mismo tiempo desarmar, pero también armar el tejido de tu familia. Bueno, yo creo que la historia familiar en mi caso fue un punto de partida, fue una obsesión que también se puede ver en mis poemarios. Tengo libros de poesía que se consiguen también en Chile y en otras partes del mundo. Y ya ahí estuve indagando la historia de estas mujeres tan fuertes y tan dramáticas, ¿no? Que forman parte de mi vida. Y necesité, bueno, como digo en el libro, estirarme un poco más, elongarme un poco más, colgarme un poco más de mi historia, balancearme y tocar otras historias, otros ríos subterráneos, ¿no? Que corren debajo de la gran historia que es la explosión de Chernóbil, la mudanza, varias mudanzas, ¿no? Y a mí me interesa la poesía, soy poeta, me puse el traje de narradora para esta novela, pero debo admitir que soy poeta, entonces me gusta ir con la poesía, con el asombro, con lo fantástico a todos lados, y a veces es la única manera, ¿no?, de desenterrar ciertas cosas que no sabíamos, secretos familiares, porque no tenemos información, porque estamos llenas de preguntas. Entonces ese realismo mágico, ese pantano, era muy necesario para mí como persona, como Natalia, porque no tenía respuestas. Entonces las respuestas me las estaba dando la escritura misma. Uh-huh. Ahora, Luciérnaga, el título viene, ¿cierto?, de el nombre que les daban, tú nos cuentas en el libro, ¿cierto?, a quienes estaban en los sectores cercanos a Chernóbil y que recibieron la radiación, ¿cierto? Entonces había, por supuesto, no sabíamos, yo creo que todavía no sabemos con total certidumbre cuáles son las consecuencias de todo aquello, y claro, en ese momento también había como este juego, este chiste de que aquellas personas que recibieron la radiación podían despedir luz, ¿no?, como las luciérnagas. Y a mí me da la impresión, Natalia, que también este libro tiene que ver con el desarraigo, tiene que ver con tener que moverse y también como una carta de presentación, por lo menos yo lo recibí así, de este tránsito y de este destino, quizás para tus amigos y amigas en Buenos Aires, quizás para nosotros, el resto de Latinoamérica, que nos cuesta tanto, es tan lejano lo de Chernóbil, ¿no? Y ha estado tan, creo yo, mediado nuestro conocimiento a través de Hollywood, a través de la serie, ¿cierto? Y tenemos poco testimonio real. Cuéntanos respecto también a querer contar esa historia desde alguien cuya familia estuvo en ese lugar. Este libro se iba a llamar Los Comienzos. Ahora se llama Luciérnaga, pero Los Comienzos porque
creo que mi madre toma esa decisión de agarrar todas sus cosas, sus hijos, lo poco que le quedaba, e ir a buscar otro comienzo, ¿no? Claramente es un libro de los que hemos migrado y para los que van a migrar y para los que no migraron y quieren acercarse un poco a ese sentimiento, a ese desarraigo, a esa gran tristeza que es migrar. Pero también hay otras migraciones que poco conocemos, y eso es cierto lo que vos decís, de las personas que tuvieron que dejar su casita, sus vacas, sus perros en Pripyat o en pueblos cercanos a Chernóbil y que tuvieron que mudarse a otro lugar tampoco tan lejano, ¿no? Igual de lleno de radiación como, como su lugar de origen, ¿no? Pero nadie habló después de la tristeza que tiene que ver con la pérdida de la comunidad. Ujú. Yo creo que este libro también nos relata eso, qué pasa con nuestros afectos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos? ¿Qué pasa con nuestra salud también mental, ¿no? Con nuestra ansiedad por sentir tanta soledad y ese tipo de desarraigos que, bueno, no fueron elaborados, ¿no? Por muchas de estas personas. Como nosotros tampoco sabíamos qué ocurría con la radiación porque hubo una gran desinformación hasta el día de hoy. Mi única manera para contar todo esto que no sabía era como juntar las leyendas, ¿no? Que escuchaba en el colegio, esto de los niños radiactivos que nos decíamos luciérnagas. Fue un chiste, fue una broma en un momento que empezó a crecer y crecer y nos transformamos todos en pequeñas o grandes luciérnagas, ¿no? Entonces, creo que primero, para mí, esto se convirtió en una obsesión. ¿Cómo es que no se sabe de esto? ¿Cómo es que cada vez que pregunto, siendo niña, qué pasa con nuestros cuerpos, qué es la radiación? Nadie me sabía responder. Entonces, mi primer asombro fue, bueno, si los adultos están para explicarnos, ¿no? Cosas que no sabemos, para cuidarnos, si el Estado está también para cuidarnos y protegernos, de pronto me di cuenta que no era así. Ujú. ¿No? Y eso se convirtió en mi obsesión, que ya de grande, estando en Argentina, estar en Argentina me permitió verlo desde otras perspectivas, como suele pasarnos cuando nos movemos de nuestro lugar, ¿no? Y de pronto nos nacen otros ojos, ¿no? Entonces yo sentía que estaba como llena de ojos, que querían explorar y ver y seguir indagando en toda esa desinformación. Y ahí la ficción, ¿no? Como decía en la pregunta anterior. Pero yo también creo que es un libro para mi familia, para mis amigos, para gente que quiere entender a una familia común, ¿no? Porque no es una novela que quiere dar respuestas que no pudo dar el Estado. Ujú. No es un libro periodístico, es un libro mágico, es un libro tierno, es un libro duro por momentos y es un libro lleno de preguntas que nadie supo responderme. Ujú. Y ahí, además, Natalia, es muy interesante. Yo leí tu libro inmediatamente después o inmediatamente antes que Casa Limón, que no sé si ya lo leíste, que también ganó premio en Tusquet, y me llamó muchísimo la atención porque eran libros que dialogaban muchísimo. Voy a Corina Oproae, creo que se llama la escritora, que también es alguien que salió de Rumania y que vive en España y escribió este libro en español. Igual que Luciérnaga está escrito en español también. Y me llamaba la atención también este ejercicio de hablar desde una voz infantil, que en tu caso, en el caso de La Casa Limón, se va transformando luego y tú hablas adulta. La tercera parte del libro es la narradora adulta para un poco mirar esta historia y mirar el presente de su madre y lo que ella entregó y lo que dejó. Y preguntar también por esa línea que ustedes, en ambos casos, y he leído otros libros que me parecen muy importantes y en ese tiernos, duros, reveladores, de dar cuenta de la línea femenina y decir yo soy y estoy porque hubo mujeres antes que yo que tomaron decisiones. Cuéntanos cómo fue para ti también reconstruir esa historia. Interesante esta pregunta porque pienso mucho en las poetas rumanas que me gustan muchísimo del siglo XX, siglo XXI, que no han tenido como una infancia plena por la dictadura, por Uh -huh. ciertas opresiones o por falta de información, entonces han tenido que construir una infancia a través de la literatura. Yo sentí esa necesidad también, ¿no? De construir una infancia que por momentos podía ser una infancia poética y un poco universal para darme ese gusto. Eh,
fue un trabajo sabroso, porque además vos mencionás este tema de la infancia y del idioma, ¿no? Ujú, Ambas escribimos en español, en mi caso el castellano rioplatense, porque vivo en Argentina hace muchos años y crecí también acá y decidí tomar el castellano como mi lengua literaria. Bueno, empecé a ir a talleres, a leer libros en español y pensé que el juego y la dificultad radicaba ahí, ¿no? ujú. Escribir en otro idioma que también podía ser mi idioma, pero también tenía que construir mi vida en ese idioma y además recrear una infancia que ya estaba perdida, una infancia que me dolía, una infancia que sabía a medias, una infancia fragmentada. Entonces traté también de buscar ese idioma de las películas, ¿no? Que había visto cuando era chica, Ujú. estos dramas post-Stalin, ¿no? Me interesaba mucho la década del 60, que es la época del deshielo en la Unión Soviética, ¿no? Cuando todos empiezan a abrir sus corazones, emocionarse y llorar sus historias personales. Yo también quería hacer lo mismo que hacían los poetas o los escritores de la década del 60, como llorar algo, ¿no? Permitirme un duelo poético y un duelo literario y abarcar muchos temas y después profundizar en varios temas principales, ¿no? Por eso creo que es un libro bastante amplio y la construcción de un idioma también, porque siento que no escribí en un castellano puro, Ujú. pero tampoco es el lector cuando o se adentre en el libro va a pensar que es una traducción, ¿no? Porque algunos libros tienen ese dejo de traducción, ¿no? Entonces, sí fue como una autotraducción y un coqueteo con nuestro castellano, con nuestro español que tanto amamos, ¿no? También muy acompañada por mi madre. Bueno, vos mencionás estas mujeres potentes que nos dieron su historia, su tragedia y dejaron tantas cosas. Yo siento que este libro fue escrito a cuatro manos, porque mi madre, además de contarme historias, por momentos me escribía cosas que ella no podía decirme, porque ella me decía abiertamente, Natalia, a mí me duele hablar de esto, no forma parte de nuestra forma de ser, yo ya soy como más latinoamericana, más argentina, que nos gusta explayarnos, debatir nuestros temas, pero la generación de mi madre y la de mi abuela eran personas que tenían que silenciar sus tragedias personales, porque sentían que no valía la pena hablar de esas cosas, porque no se los había permitido decir esto. Entonces también este libro es por ellas, no solo por mi madre y mi abuela, sino por todas las madres y todas las abuelas y por todas las compañeras que todavía sienten que sus historias no valen la pena. Y es tremendo, ¿no? Ese relato que nos ha dicho nuestra historia secundaria, la historia de los grandes Ujú. hombres, ¿cierto? Que son los que toman las decisiones con las que nosotros tenemos que vivir. Estamos conversando con Natalia Litvinova desde Buenos Aires, ganadora del premio Lumen de novela por Luciérnaga, que está disponible en librerías, ¿cierto? Distribuido por Penguin en Chile. Preguntarte por algo que decías al principio, Natalia, que me parece súper importante y que está muy claro en el libro. Tú eres poeta y eso se nota en tu escritura. Y también en este ejercicio de lo fantástico. Y me da la impresión, y te lo presento como hipótesis, que frente a ese silencio y frente a lo imposible de la información pura y dura, lo que nos queda es jugar con la poesía, jugar con el relato fantástico. A mí me encanta la escena del pantano, porque también la escena del pantano, que es la segunda parte del libro, que es un momento fantástico en donde la niña adolescente Natalia viaja oníricamente a encontrarse en este pantano, no solo con su abuela, sino con otras mujeres que fueron desplazadas durante la dictadura de la Unión Soviética a trabajar en los pantanos, ¿no? Por colaboracionista, esto entre comillas, ¿no? Entonces, Ujú. Natalia, preguntarte por ese ejercicio de decir, a veces el relato realista nos queda cortos, la realidad es Totalmente. muchísimo más. Totalmente. De hecho, sumo otra anécdota, mi abuelo, que está mencionado en el libro, el abuelo Pedro, el abuelo Piotr, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, combatió y volvió prácticamente mudo, Uh -huh. traumado por la guerra. Imagínate que el Estado bielorruso tampoco es que ayudó mucho a esos veteranos que fueron los que crearon el relato, ¿no? Ese relato que vos decís, el relato masculino, el épico, se impuso un relato. Los vencedores no pueden llorar, los que sacaron a los nazis, ¿no? De toda Rusia no pueden llorar, tienen que celebrar. Muchas mujeres también fueron a la guerra y quisieron contar
la otra cara de la guerra, ¿no? De eso se encargó más tarde Svetlana Alexievich Claro. cuando escribió tremendo y completamente necesario para todos los días, este libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, que fue y habló con las mujeres, y las mujeres veían otros colores, tenían otro trato con los animales, pensaban otras cosas mientras estaban en las trincheras, ¿no? Y había otro relato que podría haberse fusionado con el relato de los hombres también, podría haber sucedido, pero no sucedió. Mi abuelo volvió mudo y cuando era chica quería preguntarle todo el tiempo cosas sobre la guerra, porque la guerra me rodeaba, aunque yo no la viví, veía trincheras cavadas en los bosques a los que yo iba por los hongos, veía monumentos a los caídos en la guerra, veía tanques también que eran monumentos. Entonces la guerra me hablaba, pero simbólicamente, ¿no? Con los símbolos que veía, pero yo quería el relato humano y mi abuelo no me pudo contar porque estaba muy dolido. Yo siento que empecé a escribir porque mi abuelo no me habló, ¿no? Y esto que vos decís, bueno, no solo recuperar, sino entablar una conversación con la historia y con esas personas que no pudieron hablar, también con ciertos relatos épicos que están llenos de hombres, ¿no? Y de grandes palabras también y también esa necesidad, ¿no? De formar parte de ese relato, con la poesía, con la literatura, hacer hablar a nuestros muertos, que yo siento que la poesía, ¿no? Es la predilecta para eso, ¿no? Para hacernos conversar con eso que creemos que no podemos conversar, ¿no? Y cuántas veces nos pasó que escribiendo después aparecieron personas que leyeron esos relatos y dijeron, sí, esto ocurrió tal Mm. cual. Y una termina diciendo, no, pero esto es ficción, yo lo inventé. Mi madre, cuando leía los capítulos que inventé, porque trabajé mucho con lo real, con lo que yo creía verdadero, pero cuando les mostré los capítulos del pantano, cuando construí a mi abuela Catalina, que yo no la había conocido, tengo solo 2 fotos de mi abuela, y tengo 3 cosas de mi abuela materna, cuando le mostré lo que yo había escrito y cómo compuse el personaje de la abuela, mi madre me dijo, es que era así, decía estas cosas. O cuando compuse el personaje del director de la escuela, yo nunca conocí al director de mi escuela porque no se mostraba con los chicos. Era un militar retirado, ¿no? Era una persona severa y mala que solo hablaba con los adultos y se escondía ante los chicos. Mi madre me dijo, es que era un militar retirado, era así y así como lo describiste vos. Y yo dije, qué interesante, entonces, ¿qué es ficción y qué es la no ficción en mi libro? Por momentos sentía que la parte más mágica, la del pantano, cuando desciendo, y tengo el temor de descender, porque descender y tocar el pantano significaba la muerte, yo sentía que era la parte más real del libro porque sí estaba construyéndola yo y yo tenía la conciencia de lo que estaba haciendo. Sin embargo, todo lo otro era información fragmentaria que nadie me podía haber dado de manera completa, ¿no? Yo no sé qué es, hasta el día de hoy muchos no sabemos cómo afecta la radiación a nuestros cuerpos, si vamos a dar hijos sanos cuando demos a luz. No sabemos qué pasa con esas personas que nacieron con malformaciones ni en qué centros de salud están escondidos porque no los quieren mostrar. Entonces, ¿eso es real? ¿Qué es lo real entonces? La ficción me lo ha dado todo, podría decir, ¿no? Por eso no me gusta esto de, me han preguntado qué es ficción y qué es verdad en tu libro, y yo no sé, Mm. ya no sé. Y me gusta jugar con eso, con ese no saber, con esas manchas históricas que gracias a la escritura podemos estirar y conformar cuerpos, lenguaje, idiomas, posibles hilos de los que tirar y seguir investigando. Bueno, como dicen muchas autoras, se me ocurren un par, ¿no? Pilar Aguilar o la misma Chimamanda Ngozi, somos relatos, somos discursos, ¿no? Un Esa es relato. desde ahí, ¿no? Y desde ahí habitamos. Natalia, no sabes lo emocionante que ha sido para mí conversar contigo. Me gustó Ay, demasiado tu libro, agradecí el viaje y la experiencia y entrar a este mundo de mujeres que a mí me resulta tan ajeno y al mismo tiempo tan familiar. No me pasaron las dos cosas, así que muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Ha sido un placer leerte y conversar contigo. gracias a vos, fue un placer, de verdad. Un abrazo que te llegue hasta Buenos Aires. Y ya lo saben, Luciérnaga de Natalia Litvinova está disponible en librerías Lumen, Penguin, ahí para que lo consigan y se regalen este viaje emocionante, dulce, tierno, pero también duro, muy bello. Nosotros vamos a la pausa, a la música, a la pausa, y ya volvemos.